Buenos días. En este video les vamos a hablar sobre ciertos pensamientos que tenían y ciertas aportaciones que algunas de ellas siguen en pie hoy en día. Ciertos filósofos son Aristóteles, Platón, Demócrito, Sócrates, Heráclito, Pitágoras, Anáximes, Tales de Mileto. Para empezar, vamos a comentarles acerca del empirismo y racionalismo que durante su época eran muy utilizadas e importantes por dichos filósofos. Empirismo. El empirismo es una teoría filosófica que considera la experiencia y la percepción sensorial como el mejor camino hacia la verdad de las cosas. Es decir, para un empirista la realidad experimentada es la base de todo conocimiento, tanto en su origen como en su contenido, ya que la mente humana debe partir del mundo de lo sensible, lo percibo por los sentidos, para después formar las ideas y los conceptos. Racionalismo. El racionalismo es un movimiento filosófico surgido en la edad moderna en la cual sostenía que la razón era el principal mecanismo humano de adquisición de conocimientos. En ello se distinguía del empirismo su corriente contraria que establecía la importancia de los sentidos y de la experiencia como vía hacia el aprendizaje. Es importante entender que la filosofía no se trata de la vida cotidiana, no solo es un estudio académico, es una manera de entender nuestra propia existencia. Y esto es la clave para todos. Todos tenemos una filosofía, esto implícito. No hay forma de vivir una vida como seres humanos sin tener una filosofía, que encierre ideas muy generales de quién soy, quiénes son los otros y cómo fueron las acciones en el pasado y cómo serán en el futuro. Platón fue un filósofo griego seguidor de Sócrates y maestro de Aristóteles en 387 a.C. Fundó la Academia de Atenas, institución que continuará a lo largo de más de 900 años, y a la que Aristóteles acudiría desde esta gira a estudiar filosofía alrededor del 367 a.C., compartiendo unos 20 años de amistad y trabajo con su maestro. Participó activamente en la enseñanza de la academia. Escribió sus obras mayormente en forma de diálogo sobre los más diversos temas tales como filosofía, política, ética, psicología, antropología filosófica, epistemología, genoseología, metafísica, cosmogonía, cosmología, filosofía del lenguaje y filosofía de la educación. A diferencia de sus contemporáneos, se cree que todo su trabajo ha sobrevivido intacto. Platón desarrolló sus doctrinas filosóficas mediante mitos y alegorias. En su teoría de las formas o ideas sostuvo que el mundo sensible es sólo una sombra de otro más real, perfecto o intumable, del cual provienen los conceptos universales que estructuran la realidad a partir de la idea del bien, y el alma humana, la cual es inmortal pero se encuentra encarcelada en el cuerpo. Según su teoría de la reminiscencia, las ideas son innatas en el alma y recordadas por la razón. Platón también es considerado como uno de los fundadores de la filosofía política, al considerar que la ciudad justa estaría gobernada por filósofos reyes. Intentó también plasmar en un estado real su original teoría política, razón por la cual viajó 2 veces a Siracusa, Sicilia, con intenciones de poner en práctica ahí su proyecto, pero fracasó en ambas ocasiones y logró escapar penosamente corriendo peligro su vida debido a las persecuciones que sufrió por parte de sus opositores. De Platón también recibimos los conceptos de amor platónico y sólidos platónicos. Platón murió a los años 80 de edad, dedicándose en sus últimos años de vida a impartir enseñanzas en la academia de la ciudad natal. Tras su muerte, dicha institución estuvo al cargo de su sobrino Espeucipio. Durante varios siglos, la antigüedad académica fue abandonado el platonicismo, dando un giro filosófico hacia el excepcionismo en la nueva academia. Esta fue clausurada definitivamente por el emperador Justiniano en el 529. Aristóteles fue un filósofo, polimata y científico nacido en la ciudad de Estagira al norte de la antigua Grecia. Es considerado junto a Platón el padre de la filosofía occidental. Sus ideas han ejercido una enorme influencia sobre la historia intelectual de Occidente por más de 2 milenios.
Aristóteles escribió cerca de 200 obras, de las cuales solo se han conservado 31, ninguna de ellas destinada a la publicación. En el Corpus Aristotelicum, sobre una enorme variedad de temas, entre ellos lógica, metafísica, la filosofía de la ciencia, ética, filosofía, política, estética, retórica, física, astronomía y biología. Para Aristóteles, a diferencia de su maestro, solo hay un único mundo, en donde cada sujeto sensible está compuesta de materia y forma, siendo esta última su esencia. Entre muchas contribuciones, Aristóteles formó la teoría de la generación espontánea, al principio de no contradicción y las nociones de categoría, sustancia, acto, potencia y primer motor inmóvil. Algunas de sus ideas fueron novedosas para la filosofía de su tiempo, hoy forman parte del sentido común de muchas personas. 5 aportaciones de Aristóteles a la humanidad: el sistema formalizado del pensamiento, la analogía política, los hallazgos en la medicina, la importancia de observaciones en la ciencia, la forma de la Tierra. En el siglo a.C., Antico de Ascalón retomó las ideas de Platón, absorbiendo doctrinas de la escuela perimétrica y estoicas, formando así el llamado platonismo medio, seguido por Filón de Alejandría y Plutarco. Este fue a su vez base del llamado neoplatonismo, defendiendo por filósofos como Plotinio y Porfirio. Dichas doctrinas influyeron en las religiones cristianas, judías e islámicas durante la Edad Media y moderna, en figuras como San Agustín, Avicena, Maimónides, Morcilio, Finicio, Henry Moore y George Well Hale. El platonismo posteriormente fue criticado por filósofos como Nietzsche, Heidegger y Popper. No obstante, su influencia como autor y sintetizador ha sido inculpable en la historia de la filosofía, de la cual se ha dicho con frecuencia que alcanzó identidad como disciplina gracias a sus trabajos. Algunos de los aportes de Platón más importantes de la filosofía fueron la teoría de las ideas, la dialéctica, la aménesis o la búsqueda metódica de los conocimientos. Platón fue alumno de Sócrates y a su vez maestro de Aristóteles, quien fue su más destacado estudiante en la academia. Para Platón lo más importante en la ciudad y el hombre sería la justicia. Por tanto, su estado estaba basado en una necesidad ética de justicia. La justicia se conseguirá a partir de la armonía entre las clases sociales y para los individuos en las partes del alma de cada uno. Estos formaban la razón del alma. Frases de Platón seleccionadas. Donde reina el amor, sobran las leyes. Donde especialmente es hermoso crecer en la luz. La mejor riqueza es contarse viviéndose un poco. Pensar en el diálogo del alma consigo misma. La música es para el alma lo que la gimnasia para el cuerpo. El conocimiento es la opinión cierta. Demócrito de Abdera fue un filósofo, matemático y polímata, griego discípulo de Leucipo, fundador del atomismo y maestro de Protágoras, que vivió entre los siglos 5 y 4 a.C. Fue perteneciente a la escuela de Abdera y tuvo un amplio campo de interés, pero es especialmente recordado por su concepto atomista de un universo compuesto únicamente por átomos y vacío. Se le ha considerado como el padre de la física o el padre de la ciencia moderna. Las contribuciones exactas de Demócrito son difíciles de separar de las de su mentor Leucipo, ya que a menudo se mencionaban juntos en los textos de los daxógrafos. Una de sus diferencias radica en su escepticismo. Él decía: nada sabemos de cierto, pues la verdad está en lo profundo. Demócrito explicó además las sensaciones de un modo mecanicista, defendió una ética hedonista y una política democrática cosmopolita. Tradicionalmente se lo considera un filósofo presocrático, aunque es un error de cronología, ya que fue contemporáneo de Sócrates. Desde el punto de vista filosófico, se le asocia a los presocráticos por su temática, mientras que Sócrates y los filósofos que le siguieron abordando una temática ético-política, en gran parte fue ignorado en la antigua
Atenas, pero era conocido y citado por Aristóteles. Platón también conocía el atomismo de Demócrito, el cual le disgustaba tanto que deseaba quemar todos sus libros. No obstante, las doctrinas fueron muy influyentes en el epicureísmo y resucitadas en la Edad Moderna durante la Ilustración. Demócrito defiende su teoría del conocimiento suponiendo que los cuerpos se separan capas finas de las cosas que llegan hasta los órganos de los sentidos. Los postulados sobre el átomo de Demócrito fueron: 1. Los átomos son eternos, indivisibles, homogéneos, incompresibles e invisibles. 2. Los átomos se difieren solo en forma y tamaño, pero no por cualidades internas. 3. Las propiedades de la materia varían según el agrupamiento de los átomos. Las frases destacadas de Demócrito fueron: 1. Todas están perdiendo cuando los malos sirven de ejemplo y los buenos de mofa. 2. El que todo aplaza no dejará nada concluido ni perfecto. 3. ¿Puede ser por ventura amado que nadie ama? 4. Toda la tierra está al alcance del sabio, ya que la patria de un alma elevada es el universo. Sócrates fue un filósofo clásico griego considerado como uno de los más grandes, tanto de la filosofía occidental como de la universal. Fue maestro de Platón, quien tuvo a Aristóteles como discípulo, siendo estos tres los representantes fundamentales de la filosofía de la antigua Grecia. Otros discípulos suyos son Antístenes, Aristópo y Esquines. No hay ninguna evidencia de que Sócrates haya publicado algún escrito de su autoría. Detalles de su vida son conocidos gracias a tres fuentes contemporáneas: los diálogos de Platón, las obras de Aristóteles y los diálogos de Jenofonte. En los diálogos de Platón se encuentran los relatos más completos de Sócrates que han sobrevivido desde la antigüedad. Sin embargo, quedan preguntas con respecto a la distinción entre Sócrates de la vida real y Sócrates platónico. Pasó gran parte de su vida generando discusiones con todo el mundo en Atenas, tratando de determinar si alguien tenía alguna idea de lo que estaba hablando, especialmente cuando el tema tratado era importante, como la justicia, la belleza o la verdad. No dejó ningún escrito, pero inspiró a muchos discípulos. En su vejez se convirtió en el foco de la hostilidad de muchos de la ciudad, quienes veían a los sofistas y a la filosofía como los destructores de la piedad y moral de la ciudad, y fue condenado y ejecutado en 399 a.C. Sócrates es una figura principal de la transformación de la filosofía griega en un proyecto continuo y unificado. Se le considera el padre de la filosofía política, de la ética, y es la principal fuente de todos los temas importantes de la filosofía. En general, su contribución más importante al pensamiento occidental es un modo dialecto de indagar, conociendo como el método socrático o método elencos, el cual aplicaba para el examen de conceptos morales clave, tales como el bien y la justicia. La historiografía tradicional divide el conjunto de los pensadores anteriores a Sócrates como presocráticos y influenciados por Sócrates, socráticos mayores y socráticos menores. Los principales aportes de Sócrates a la filosofía fueron: análisis crítico de los conceptos de la vida,
una mirada objetiva sobre concepciones sociales, diálogo y la argumentación, aplicación de la meyéutica, la ironía y la dialéctica socrática, primeras percepciones sobre la naturaleza y continuidad mediante la enseñanza. El método socrático o debate socrático es un método de dialéctica o demostración lógica para la indignación o búsqueda de nuevas ideas, conceptos o prismas subyacentes. En la información, este método fue aplicado ampliamente para los escritores orales de la concepción moral clave. Los principales postulados. 1. El estudio propio de la filosofía es el hombre. Sócrates no se ocupaba de las cuestiones metafísicas como tal. Él creía que la filosofía debía lograr resultados prácticos en forma de un mayor bienestar para el hombre, el individuo y para la humanidad en la sociedad. Las mejores frases de Sócrates fueron: un hombre honesto es siempre un niño. El conocimiento empieza en el asombro. Una vida que no ha sido examinada no merece ser vivida. Habla para que yo pueda conocerte. El amigo debe ser como el dinero. Antes de necesitarlo es necesario saber su valor. Heráclito fue un filósofo griego presocrático nativo de Éfeso, ciudad de Ionia, en la costa occidental de Asia Menor, en la actualidad Turquía y luego parte del Imperio Persa. La principal fuente de su vida nos llega a través de Diogénesis Laercio. Nació del seno de una familia aristócrata, pero evitó su privilegiada convirtiéndose en un filósofo ermitaño, autodidacta. La obra de Heráclito es completamente aforística y se le atribuye un libro titulado Sobre la naturaleza. Como de los demás filósofos griegos anteriores a Platón, no quedan más que fragmentos de sus obras y en gran parte se conocen sus aportes gracias a testimonios posteriores. Estos fueron recapitulados en la obra Die Fragmente der Vorsokratiker, bajo la numeración des Krans. Heráclito creía que el mundo estaba regido de acuerdo con lo que denominó el logos, palabra, razón o discurso. También creía que el cosmos era una transmutación de fuego. Heráclito fue famoso por su inasistencia en el camino Panta-Rei y por su firme compromiso con la unidad y armonía en los contrarios, a diferencia del filósofo elatea Parmenides, quien declaraba lo que es y no puede ser, negando así el cambio. Por esa razón, Parmenides y Heráclito han sido considerados como los dos fundadores de la dialéctica y en parte de la metafísica y moral. Sus aportaciones podemos definir que la filosofía como la ciencia que estudia todo lo que conlleva el proceso mental del ser humano y su comportamiento. Con esta ciencia se busca obtener respuestas a ciertos acontecimientos que no se pueden evitar en la mente, con la finalidad de predecir para cambiar y mejorar una de las personas. Sin embargo, esta ciencia no siempre fue considerada como una, y había una idea de la teoría existencia de los problemas mentales al algo mítico o algo supertástico, supersticioso, por lo que la finalidad responde el que los diferentes acontecimientos con la mente humana. Hubo distintos filósofos que ofrecieron aportes importantes en la psicología desde la antigua Grecia, donde se salieron primeras hipótesis y el descubrimiento como base tenía el analizar de manera racional el mundo natural. Heráclito enseñaba que el mundo, unidad de todo, no ha sido creado por nadie entre dioses, ni por nadie entre hombres, ni por mujeres, sino que fue y será eterno fuego vivo, que se enciende y se extiende con sujeción a leyes, la cosa de todas las cosas, en una primera sustancia material, el fuego. Sus principales postulados se centraron en el movimiento y el cambio constante de todos los elementos y fenómenos presentes, así como la dualidad, el enfrentamiento del opuesto como parte de un equilibrio universal. Igual, la escuela de Melissa con tales Anaximandro y Anaxímenes, Heráclito también definió un elemento primordial y originario por lo material existente de fuego, considerado también parte del alma humana. Sus frases más célebres fueron: el sol es nuevo cada día,
y lo contracompuesto concuerda y lo discordante se forma la más bella armonía y todo se engrena por la discordia. Pitágoras fue un filósofo y matemático griego, considerado el primer matemático puro. Contribuyó de manera significativa en el avance de la matemática helénica, la geometría, la aritmética, derivadas particularmente de las relaciones numéricas y aplicadas, por ejemplo, a la teoría de pasos y medidas, a la teoría de la música o de la astronomía. Respecto a la música, sus conceptos de 1, 4 y 5 fueron los pilares fundamentales en la armonización griega y son los utilizados hoy en día. Es el fundador de la escuela pitagórica, una sociedad que, si bien era de naturaleza predominante religiosa, se interesaba también en medicina, cosmología, filosofía, ética y política, entre otras disciplinas. El pitagorismo formuló principios que influyeron tanto en Platón como en Aristóteles, y de manera más general en el posterior desarrollo de la matemática y en la filosofía racional en Occidente. No se ha conservado escrito original alguno de Pitágoras. Sus discípulos, los pitagóricos, invariablemente justificaban sus doctrinas citando la autoridad del maestro de forma indiscriminada, por lo que resulta difícil distinguir entre los hallazgos de Pitágoras y los de sus seguidores. Se les atribuye a Pitágoras la teoría de la significación funcional de los números en el mundo objetivo y en la música. Otros descubrimientos, como la inconmensurabilidad de la diagonal de un cuadrado de lado mensurable o el teorema de Pitágoras para los triángulos rectángulos, fueron probablemente desarrollados por la escuela pitagórica. El teorema de Pitágoras es utilizado en diversas disciplinas hoy en día. Los principales aportes de Pitágoras fueron la matemática. Pitágoras formuló el conocidísimo teorema que lleva su nombre, según el cual la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Su método de escritura se conoce con el nombre de cuneiforme. Consistía en la grabación de una serie de marcas sobre tablillas de arcilla. Una de esas tablillas, llamada Plimpton 322, fue descifrada en el siglo XIX, y lo que se encontró en ella fue una lista de ternas pitagóricas. El teorema de Pitágoras establece que en todo triángulo o rectángulo la longitud de la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma del área de los cuadrados de las respectivas longitudes de los catetos. Frases de Pitágoras el griego. No seas ambicioso y tacaño. La justa medida es excelente en tales casos. Economizad las lágrimas de vuestros hijos, para que puedan regar con ellas vuestra tumba. Los hombres que siempre hablan verdad son los que más se aproximan a Dios. No tenga más que una mujer y un amigo. Anaxímenes de Mileto fue un filósofo griego, discípulo de Tales y de Anaximandro. Coincidió con Anaximandro en que el principio de todas las cosas y también el sustrato que permanece invariable ante todos los cambios y el fin, o telos al que todo vuelve, es infinito, aunque a diferencia del apirón de su mentor, habla de un elemento concreto, el aire. Esta sustancia, afirmaba, se transforma en las demás cosas a través de la rarefacción y la condensación. La rarefacción genera el fuego, mientras la condensación el viento, las nubes, el agua, la tierra y las piedras. A partir de estas sustancias se crean el resto de las cosas. Podría explicarse el cambio del estado del aire mediante el flujo entre dos polos, lo frío y lo caliente. Pero Plutarco dice que Anaxímenes pensaba de forma inversa y creía que lo caliente y lo frío eran consecuencia y no causa de la rarefacción y la condensación respectivamente. Aportaciones de Anaxímenes: la metafísica de la naturaleza, una explicación material del mundo, el aire como elemento esencial, transformación elemental y origen del mundo, unificación casual, un escalón hacia el pensamiento posterior. Anaxímenes creía que la Tierra era plana como una hoja y que se formó por la condensación del aire. Los cuerpos celestes, también planos, nacieron a partir de la Tierra, debido a una rarefacción de su neuma o exhalación. La diversidad de los seres se debe a dos procesos del aire, rarefacción y condensación.
Postula Anaximandro que los opuestos se encuentran unidos en lo apeirón y se separan para formar todas las cosas nivelados por ciertos ciclos de dominancia de cada uno. Así el mundo se formó cuando se separó lo frío de lo caliente, se formó la tierra fría, rodeada por una capa ígnea y otra capa de aire interior. Frases célebres de Anaximandro. El agua es el arjé del universo. La naturaleza es eterna y no envejece. Todos los seres derivan de otros seres más antiguos por transformaciones sucesivas. Tales de Mileto fue un filósofo, matemático, geomet- geómetra, físico y legislador griego. Vivió y murió en Mileto, polis griega de la costa ionia, hoy en Turquía. Aristóteles lo consideró como el iniciador de la escuela de Mileto, a la que pertenecía también Anaximandro, su discípulo, y Anaxímenes, discípulo del anterior. En la antigüedad se le consideraba uno de los 7 sabios de Grecia. No se conserva ni un texto suyo y es probable que no dejara ningún escrito a su muerte, desde el siglo V a.C. Se le atribuye importantes aportaciones en el terreno de la filosofía, la matemática, la astronomía, la física, etc., así como un activo papel como legislador en su ciudad natal. Sus aportaciones fueron el nacimiento de la filosofía como pensamiento científico y racional, la contribución a la física, el surgimiento de la teología, el agua como divinidad, la divinidad como un todo, descubrimientos astronómicos, aportaciones a la navegación y concepto de semejanza. La tesis de Tales cobró sentido en la filosofía a considerar que en este pensamiento lo absoluto y lo finito no se consideran como algo separado, a la esencia se determina como algo real, por tanto lo absoluto es considerado como la unidad del pensamiento y del ser. Los procesos de condensación y refracción son transformaciones recíprocas y nos permite atribuir a la escuela de Mileto la racionalidad propia de un grupo de transformaciones. Este grupo atribuye los postulados siguientes. Postulados de cierre, transformaciones neutras y cotas. Las frases célebres de Tales de Mileto es el placer supremo es obtener lo que se anhela. La cosa más difícil es conocernos a nosotros mismos. Más fácil es hablar mal de los demás. La felicidad del cuerpo se funde en la salud, la del entendimiento en el saber. Todo es animado y todo está lleno de dioses. Existe una enseñanza derivada de los sentidos del ser humano, conocida como enseñanza multisensorial. La enseñanza multisensorial no está limitada a leer y a escuchar, sino que trata de usar todos los sentidos en esta. No se usan los 5 sentidos: gusto, olfato, tacto, vista, oído y movimiento en todas las lecciones. La enseñanza multisensorial transmite información a través de cosas como el tacto y el movimiento, llamados elementos táctiles y sintéticos, así como a través de la vista y el oído. El proceso de aprendizaje es individual, aunque se lleva a cabo para un entorno social determinado. Para el desarrollo de este proceso, el individuo pone en marcha diversos mecanismos cognitivos que le permiten interiorizar la nueva información que se le está ofreciendo y así convertirla en conocimientos útiles. La propia experiencia es el mejor camino para aprender, ya que de otra forma no sería nuestro aprendizaje, sino el de aquellas personas que vivieron la experiencia. Solo a través de las viviendas, aceptando los errores y los fallos, podremos sacar nuestras propias conclusiones y para seguir adelante. Tiene tanta importancia la experiencia como la razón en la elaboración del conocimiento. No se pueden desligar el uno al otro, porque si bien es cierto, es la razón la que comprueba la validez del conocimiento adquirido. Es absolutamente necesario partir de algo que está fuera de la mente y que se percibe a través de los sentidos.